Hola, en el editorial anterior reflejé el tema de la polarización con base en los resultados de la única encuesta seria que hemos podido valorar hasta ahora y que se va a convertir en una joya porque el tema de las encuestas se complicó bastante a partir de esa ley inconstitucional que eh, obliga a restringir el manejo de las encuestas, que es un tema que en el mundo entero forma parte de las reglas democráticas, pero aquí en Colombia tres senadores de diversos partidos decidieron que no y pues nos van a poner a volar por instrumentos en un tema que la opinión pública tiene totalmente claro en el mundo entero. Bien, yo me referí en ese editorial anterior a los resultados que dan a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella como los dos candidatos con más opciones, ambos de uno de la extrema izquierda, otro de la extrema derecha, y como el candidato del centro que, según mi opinión, es el más adecuado para Colombia, que es Sergio Fajardo, pues sigue sin despegar, perdón, y sigue sin tener unas mayorías que le permitan soñar por lo menos con llegar a una segunda vuelta. También dije que me parece Abelardo de la Espriella el peor de todos los candidatos y lo ratifico, es un personaje impresentable desde donde se le mire. Entonces me parece justo hacerle en este editorial un homenaje a Iván Cepeda, porque si bien es cierto que yo no lo considero el mejor candidato, frente a Abelardo de la Espriella sí me parece justo que no lo pongamos en el mismo nivel, así vayan a ser los dos antagonistas que finalmente pues, al país le toque escoger entre ellos dos. Digamos entonces, ¿quién es Iván Cepeda? Pues desde una perspectiva subjetiva, desde un periodismo honesto que nunca será objetivo, pero sí puede ser honesto. Iván Cepeda es hijo del ex senador Manuel Cepeda Vargas, un hombre que lideró durante muchos años un ala muy importante del Partido Comunista Colombiano, dirigió el periódico Voz, que era la tribuna del Partido Comunista durante muchos años, cuando el periodismo impreso todavía era importante. Manuel Cepeda Vargas era uno de esos comunistas convencidos. Y cuando digo convencidos, convencidos de uno de los temas más polémicos de los partidos comunistas en el mundo entero. Y era su total aprobación a la combinación de las formas de lucha. En 1961, Gilberto Vieira, que fue el líder más importante que tuvo el Partido Comunista Colombiano en su historia, decretó que evidentemente el Partido Comunista Colombiano asumía la combinación de las formas de lucha como una forma de accionar político-militar. Eso lo dijo en 1961. En 1964 nacen las FARC y en 1967 nace el ELN, los dos grupos de corte comunista más importantes que ha tenido Colombia. Si bien las FARC nacieron de las viejas guerrillas liberales, pues con el tiempo se convirtieron en una guerrilla comunista patrocinados por Fidel Castro, que liberaba pues todos los movimientos comunistas en el continente, además con financiación que provenía de la extinta Unión Soviética. El doctor Manuel Cepeda Vargas fue un líder importantísimo de ese partido comunista, lo lideró, su polémica adhesión a la combinación de las formas de lucha es lo que le ha acarreado hoy a su hijo Iván Cepeda el estigma de guerrillero, el estigma de terrorista que desde la extrema derecha le tiran. Y la verdad es que es un tema en el que el doctor Iván Cepeda es gaseoso, es un tema en el que él patina cada que se lo preguntan, aunque en su vida pública ha sido un hombre totalmente convencido de la democracia y ha defenestrado la lucha armada. Pues su padre no, su padre fue un hombre que luchó en plena Guerra Fría, en donde tanto el Estado combinaba todas las formas de lucha, aunque no lo declarara, como los movimientos de izquierda, que sí lo declaraban, estaban en una connivencia con los grupos armados. Eran épocas complicadas, épocas conflictivas, pero así es la vida. El doctor Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda, termina pagando
las consecuencias de la combinación de las formas de lucha por parte del Estado y de la extrema derecha. Es asesinado muy cerca de su casa, en la Avenida de las Américas, cerca de Mandalay, en Bogotá. Y a partir de ahí es asesinado por una connivencia criminal entre miembros de la fuerza pública, el DAS y los paramilitares. Su hijo Iván entonces comienza de ahí en adelante una lucha, primero que todo, por obtener la verdad. Y dado que no hay ningún interés de las fuerzas del Estado por investigarlo, él y su esposa inician una labor titánica para descubrir quiénes son los asesinos de su padre. Primero en Neiva van y encuentran a los dos asesinos materiales, dos suboficiales del ejército colombiano que después de mucho tiempo fueron condenados, pero en vida Manuel Cepeda se enteró de que esa operación militar que se llamó Golpe de Gracia estuvo dirigida por altos oficiales que él denunció, de entre ellos el de más alto rango, el general Harold Bedoya Pizarro, que después se hizo muy famoso porque ya en el gobierno de Pastrana estuvieron a punto, junto con uno que llamaban el Chiquito Tapias, estuvieron a punto de darle un golpe de estado a Pastrana. Bueno, pues estos generales nunca fueron formalmente enjuiciados, excepto uno que fue el general Rodolfo Herrera Luna, y era un alto miembro de las fuerzas militares, y quien sí fue enjuiciado, pero en medio del juicio sufrió un infarto y falleció. Igual, Iván Cepeda cree que la historia debe reconocer que estos otros altos oficiales, sobre todo Harold Bedoya Pizarro, que llegó a ser comandante de las fuerzas militares, estuvo directamente involucrado como autor intelectual en el homicidio de su padre. De ahí en adelante Iván Cepeda ya empezó cuando regresó al país, porque obviamente tuvo que estar en el exilio mucho tiempo, sobre todo en Bulgaria. En el año 2002, Iván Cepeda Castro regresa al país y ya inicia una labor primero a través de la Fundación de Apoyo a las Víctimas del Conflicto y ya posteriormente cuando abiertamente inicia su campaña política. Iván Cepeda es un hombre sano, es un hombre que es un heredero de la violencia política, pero él jamás ha dado muestras de ser un hombre violento. Si bien cuando se le consulta sobre ese tema, el pasado de su padre, que sí estuvo claramente vinculado en esa combinación de las formas de lucha, eso es innegable, eso no se puede negar, Iván no ha dado jamás muestras de aceptar. Hoy en día la lucha armada la considera inaceptable y toda su labor ha estado dedicada a el trabajo de la lucha por los derechos humanos y por la construcción de una sociedad más justa. Y en ese sentido creo que su discurso ha sido respetable, su discurso ha sido honesto, su labor como senador de la República ha sido valiente. La denuncia que formuló contra Álvaro Uribe Vélez, de la cual logró un primer triunfo en el estrado judicial, ahora se revirtió a través de un controvertido fallo del Tribunal Superior de Bogotá, pero igual irá a casación, en donde probablemente finalmente Iván logrará que el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez pague por los delitos por los cuales fue acusado: soborno y fraude procesal, manipulación de testigos, sobre los cuales hay suficiente evidencia. Esta carta de presentación sencilla de Iván Cepeda la hago solamente para decir que me parece un candidato correcto, que me parece un candidato honesto, y aunque no es el de mi preferencia, sí creo que es un hombre que vale la pena, muy a diferencia de la extrema derecha que va ganando, que es absolutamente impresentable.